¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos al curso de planeamiento estratégico para pymes. Ya estamos en el módulo 2, de hecho ya estamos empezando la unidad 2 del módulo 2. Gracias a todos los que han empezado el curso desde un inicio. El día de hoy estamos, como les decía, iniciando la unidad 2, donde veremos un poco acerca de algunos consejos para poder implementar la estrategia y la implementación de una estrategia digamos, en empresas que están recién emprendiendo. Veremos también un poco sobre la matriz BCG, eso ya lo vamos a ver en estas dos sesiones de esta segunda unidad del módulo 2 del curso de planeamiento estratégico. Entonces, antes de empezar, voy a conectarme por Facebook para, en todo caso, si tienen algún comentario, poder leerlos, poder estar conectado con ustedes. Ya estoy aquí, obviamente, por Zoom, con las personas que están conectadas por Zoom. Me conecto por Facebook y empezamos la clase. Denme unos segunditos, me conecto. Perfecto, ahora sí, ya estamos todos conectados. Bueno, entonces el día de hoy veremos en esta primera sesión de la unidad 2, del módulo 2 del curso de planeamiento estratégico para pymes, hablaremos sobre la implementación de una estrategia competitiva en una organización. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Al finalizar la sesión conoceremos algunos consejos frecuentes al momento de implementar estrategias en las pequeñas organizaciones y organizaciones emprendedoras, como las que somos nosotros. Nosotros somos organizaciones que están recién iniciando, que están recién emprendiendo, o de repente ya tenemos un emprendimiento y somos empresas pequeñas. Entonces conoceremos algunos consejos útiles al momento de implantar nuestras estrategias. Empiezo la sesión, como siempre ustedes saben, me gusta iniciarla con una imagen que nos inspire y nos introduzca el tema, y vemos a una persona, obviamente se le ve feliz, se ve que está tratando de, bueno, que ha asumido un reto y está enfrentando un reto, que es cruzar de un punto al otro, donde se ve que hay riesgos, no puede caerse, siempre tiene que seguir adelante. Este salto requiere valor, pero al momento que él cruce y llegue al otro lado, se va a dar cuenta que fue un paso difícil, un paso complicado en su vida, no fue fácil, pero la satisfacción fue muy grande. Si se dan cuenta, para que él haya podido saltar, no simplemente corrió y saltó, debe haber habido una planificación previa, cómo lo hace, qué tan largo debe saltar, incluso hasta llegar a ese momento, quizás hasta se preparó enfocado en su salud. Pero lo más importante es que tomó el reto de cruzar, tomó el reto del desafío, el desafío que se ve que realmente es imponente y realmente es difícil. Y esto no está muy lejos a lo que nos pasa a todos nosotros cuando decidimos emprender un negocio. Cuando de la nada, sin mucha experiencia previa, decidimos lanzarnos, decidimos enfrentar este reto, enfrentar este desafío que es tener nuestra pequeña empresa, tener nuestro emprendimiento. Y la satisfacción, una vez que llegamos a nuestros objetivos, una vez que nos lanzamos y llegamos al otro lado, es realmente emocionante. No tiene comparación. Y eso es lo que hacemos nosotros los emprendedores. De hecho, ustedes deben sentirlo, cada paso que dan, cada paso difícil, cada paso arriesgado, el nivel de satisfacción que trae consigo, el éxito de haberlo logrado, es sumamente gratificante. Eso es lo que trataba de lograr un poco con la imagen, porque es un poco lo que vemos en este curso de planeamiento estratégico, que buscamos profesionalizar nuestros negocios ya existentes, o si vamos a emprender un negocio, empezarlo y emprenderlo con un ADN más profesional que nos sirva de guía para lograr nuestros objetivos. No hacerlo simplemente porque tenemos mucha energía y queremos lograrlos, sino hacerlos de manera un poco más disciplinada, un poco más estructurada, un poco más ordenada, porque la diferencia entre los resultados con una estructura más ordenada, más estructurada, son en definitiva mucho más superiores que los pasos que se dan o las acciones que se dan simplemente
siguiendo adelante y no teniendo una estructura. Es lo que busco en este curso y es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Buenos días, Walter. Entonces, ahora sí, voy a retomar un poco lo que vimos en algunas clases pasadas para poder hacer un lazo y que ustedes tengan un pequeño recordaris por si tampoco pudieron ver las sesiones. Igual recuerden que quedan grabadas en el Facebook de CAMEX, si por ahí quieren ver alguna sesión pasada. Hablábamos de las fuerzas competitivas y de lo importante que era al momento de iniciar un negocio comenzarla con las estrategias genéricas, que eran 3 estrategias genéricas que te iban a enrumbar, te iban a dar la dirección y el rumbo al que debía seguir tu empresa. Buenos días, Ronnie. Entonces, bueno, hablábamos de que si una empresa tiene la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno y convertir las amenazas en oportunidades, ya tiene el éxito asegurado. De hecho, esto es importante y trato de recalcarlo en cada una de las clases que tenemos. Siempre los entornos cambiantes pueden hacernos sentir temor, pueden hacer que nos atemoricemos, de repente bajemos nuestra energía, porque quizás sea algo que nosotros no sepamos cómo enfrentar. Pero hay 2 problemas con eso. El primero es que estamos en un mundo de entornos cambiantes. La tecnología nos ha llevado a que este punto llegue, a que el entorno sea constantemente cambiante, que lo que era nuevo o lo que era bueno o lo que era bonito ayer, es muy probable que no lo sea hoy día. Así que es importante entenderlo, asumirlo, conocerlo y agarrarle el gusto. Saber que el cambio va a ser constante y que las amenazas van a ser mucho más constantes y repetitivas. El tema y el kit del asunto es cuando nosotros logramos convertir esas amenazas en oportunidades. Para eso debemos estar preparados. De hecho, lo decíamos en el primer módulo de este curso. Debemos contar con información. ¿Y qué es contar con información? Saber todo lo que tenemos como factores internos de la empresa y saber todo con lo que contamos como factores externos. Estudiar a nuestra competencia, estudiar nuestro entorno, estudiar el mercado, estudiar los clientes, estudiar los proveedores, estudiar de manera interna nuestros recursos, nuestras áreas, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Mientras más información tengamos por anticipado, es más probable que podamos hacer frente a las amenazas y convertirlas en oportunidades. Pero también, o igual de importante, es que nosotros podamos definir estrategias que dirijan como base principal nuestra empresa, nuestra organización. Asimismo, podemos tener otras estrategias en paralelo, pero tiene que haber una que sea la que sustente, la más básica, la que cimente nuestra organización. Ya hablábamos de 3 estrategias genéricas. La estrategia de liderazgo en costos, la estrategia de diferenciación y la estrategia de segmentación de mercado. De hecho, vimos a profundidad en sesiones pasadas, pero voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Igual si esto les suena, vean la sesión pasada, está grabada en CAMEX. Y si el resumen es bueno, igual lo que les pido con esto no es que lo vean como conceptos teóricos, sino que traten de aterrizarlos a su propia realidad empresa, a su propio momento empresa. Y si sienten que estas estrategias o alguna de estas que voy a contar, porque la idea es que tengan una de estas 3, las adapten a su empresa. Entonces, bueno, cuando hablábamos de la estrategia de liderazgo en costos, nos referíamos a esa capacidad potencial que veíamos en la empresa de poder liderar en función a costos bajos. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros sabemos que nuestros precios de venta, ya sea de nuestros servicios o de nuestros productos, están conformados por nuestros costos y nuestro margen de utilidad, lo que queremos ganar. Si queremos vender algo, o sea, si vendemos algo a 5, es que probablemente nos cueste 2 o nos cueste 3 y querramos ganarle 3 o querramos ganarle 2. Esa es la composición de un precio final, de un precio de venta. Hay con más variantes, pero en grandes rasgos es así. La idea de lograr una estrategia competitiva, una estrategia que te haga estar con una ventaja competitiva, que te haga estar un paso adelante de tus competidores, esta estrategia que te hace estar un paso adelante de tus competidores es en función a qué tanto puedes bajar y reducir tus costos. Si bien es cierto, tus competidores muy probablemente vendan productos o servicios muy parecidos a los tuyos,
porque normalmente esta estrategia se usa cuando el mercado no se puede diferenciar mucho, el producto es muy estandarizado. No sé, pues, por ejemplo, vender, a ver, ¿qué puede ser? Vender plátanos. Digamos que el producto es muy estandarizado, no puedes hacer mucha diferenciación, ¿no es cierto? Entonces, cuando el producto es muy estandarizado, muy básico, no se puede añadir detalles que hagan una diferenciación, se suele utilizar el liderazgo en costos, que busca que tú como empresa puedas reducir lo más que se pueda tus costos para que puedas bajar tus precios sin que tu margen de utilidad se vea afectado. Por ejemplo, lo que les decía, si tu margen de utilidad es ganar 3 y tú estás vendiendo tu producto, perdón, si tu margen de utilidad es ganar 2 y tú estás vendiendo tu producto en 5 y el costo de tus recursos, los costos te cuestan 3, o sea, te cuestan 3, tú quieres ganar 2 y lo vendes en 5. La idea del liderazgo en costos es que puedas bajar tanto tus costos que te cuesten 1. Tú sigas ganando 2, pero ahora lo vendas en 3. Esa es la idea de generar un liderazgo en costos para lograr una ventaja competitiva frente a tus competidores, estar un paso adelante, que tus clientes te elijan porque siempre tienes los los precios más bajos. Esa es la idea de generar un liderazgo en costos, pero para lograrla se necesita de 2 factores, o bueno, si al menos tienes uno de esos. Para lograr un buen liderazgo en costos, tienes que generar un buen aprendizaje. ¿Qué quiere decir el aprendizaje? Consiste en que en el tiempo de fabricación de una unidad de producto, disminuyes conforme se van produciendo mayor número de unidades de este producto. Esta disminución en el tiempo de realización supone una disminución en los costes unitarios de la mano directa y el producto. Cada vez que nosotros vamos fabricando un producto, vamos generando un aprendizaje, lo que hace que de repente nuestros procesos productivos se vuelvan más eficientes. Y al volverse más eficientes quiere decir que muchos de los pasos hemos sabido eliminarlo porque eran reprocesos quizás, o incluso hemos conseguido nuevos proveedores, o incluso hemos acortado o vuelto más eficientes algunos procesos, lo que ha hecho que al fin y al cabo nuestros costos terminen bajando. Esto solo se logra a través del aprendizaje, lo que va a generar que tus costos bajen y puedas diferenciarte, puedas tener una ventaja competitiva frente a tus competidores, logrando tener los costos más bajos y por ende no se afecta tu margen de utilidad, pero sí tus precios bajan. Bajan tus costos, bajan tus precios de venta, pero tu margen de utilidad no se ve afectado, pero eres más elegible por tus competidores. Después tenemos la estrategia genérica enfocada a la competencia, que es la diferenciación. Esta diferenciación se enfoca en hacer que tu producto o servicio sea diferente, tenga algo adicional que haga que sea más elegido por los clientes. ¿Cómo es esto? Puede darse de distintas maneras. Puede darse con características del producto, características del mercado, características de la empresa o por otras variables. Cuando hablamos de las características del producto, es poder dar una diferenciación en, por ejemplo, el tamaño de lo que estás vendiendo, la forma, la tecnología, la fiabilidad, la seguridad, la consistencia, la durabilidad, el servicio preventa, el servicio postventa. Generar en tu producto alguna característica que pueda hacer que se diferencie a la de las demás. Con esto logramos una ventaja competitiva, logramos estar un paso adelante. Si bien es cierto, todos vamos a vender productos muy parecidos, si nosotros logramos agregarle algo diferente, vamos a poder hacer que nos elijan. Si hablamos, por ejemplo, en características de la empresa, que son las formas en las cuales la empresa concibe o realiza sus negocios, por ejemplo, la forma en la que se relaciona con sus clientes, la identidad, el estilo, los valores, la reputación, el prestigio. Si tenemos prestigio, si tenemos una buena conexión con los clientes, si tenemos una buena relación con nuestros colaboradores, si nos preocupamos por nuestros colaboradores, definitivamente esto crea una diferenciación, porque podemos ser distintas empresas que vendemos lo mismo,
pero la cultura que tenemos nosotros como empresa es una cultura que vale la pena sacar adelante, que vale la pena resaltar. Si la resaltas, es muy probable que tus consumidores valoren eso de tu empresa y prefieran comprarte a ti frente a los demás porque saben que de una u otra forma están apoyando una buena cultura de empresa. Y hablábamos de la última estrategia genérica como fuerza competitiva, que se enfocaba en la segmentación de mercado. De hecho, esto lo veíamos en la clase pasada, y se le aconsejaba más a las empresas pequeñas, a las empresas que recién están emprendiendo. Y el enfoque, el enfoque a segmentación de mercado, busca que nosotros como empresas pequeñas no entremos a un mercado que compita con tantos competidores, que compita con tantas empresas, sino que busquemos en el mercado ese segmento, ese grupo de personas con características homogéneas que no están siendo totalmente satisfechas por el mercado, por la oferta del mercado. Siempre hay, claro, para nosotros decimos, si tenemos un mercado de 1000, ¿por qué nos vamos a enfocar en un grupo de 100? Y yo te voy a decir por qué. Porque ese mercado de 1000 ya tiene empresas que le ofrecen los productos que consumen. Y es probable que también te compren a ti, pero en muy poca cantidad, o en una cantidad muy despreciable, que no va a ayudarte a poder rentabilizar en el tiempo y de la manera que a ti te gustaría. Pero si te enfocas solo en 100, si te enfocas en ese grupo que tiene características comunes, y que de repente no está siendo totalmente satisfacido por el mercado, lo que vas a lograr es que esos 100, por más que son pocos, siempre te compren a ti. Lo que va a ayudarte a, en vez de tener de los 1000 a 10 que te compren, porque los demás están repartidos en toda la competencia, enfocarte en 100 que siempre te compren en ti. Lo que va a lograr que en el tiempo puedas enfocarte en solo ese producto que estás vendiendo, ganes aprendizaje, ganes experiencia, y más adelante, cuando quieras entrar al mercado más grande, a competir con empresas mucho más grandes, puedas ya tener el expertise previo para empezar a liderar en costos o empezar a dar una diferenciación. Pero cuando recién estás empezando, mi recomendación es que te enfoques en un grupo en específico. Por ejemplo, ahora es muy común, pero antes, lo que era comida para veganos, por ejemplo, era muy poco común, y era un grupo con características homogéneas que no estaba siendo satisfacido por el mercado. Pero hubieron muy pocas empresas que lo supieron ver, o muy pocas cafeterías, o muy pocos restaurantes, y en vez de enfocarse en, digamos, en todo el mercado, se enfocaron solo en ese pequeño grupo, y les fue muy rentable, porque ese pequeño grupo empezó a consumir de manera consistente y de manera frecuente, y la rentabilidad de estas empresas subió. Entonces, como les decía, la idea es que ustedes tengan como pequeñas empresas, siempre empiecen por elegir una de estas 3 estrategias. O se van por una estrategia de liderazgo en costos, que lo que va a buscar es que sus precios de venta disminuyan, porque sus costos disminuyen, pero su utilidad, su margen de utilidad, nunca se ve afectado. O sea, si ustedes antes ganaban 5, sigan ganando 5, pero la diferencia es que van a bajar sus precios de venta, pero también sus costos, y esto solo lo logran con aprendizaje y con experiencia. El aprendizaje les da la posibilidad de poder eliminar reprocesos dentro de sus procesos productivos, les da poder comprar, digamos, máquinas más eficientes, les da todo el aprendizaje para que puedan disminuir sus costos en sus procesos, y también les da la experiencia, porque pueden saber qué es lo que están valorando exactamente las personas de su producto, y de repente pueden eliminar factores externos que las personas no valoran porque es un producto muy estandarizado, y así disminuyen sus costos. La otra es añadiendo algún valor diferencial en sus productos, ya sea en sus características como empresas, en su responsabilidad social, una característica externa, una característica adicional que haga que los diferencie de los competidores. Y por último, tenemos la última estrategia que les aconsejo más como pequeñas empresas, que es enfocarse en un solo grupo pequeño para luego
ir por los más grandes, pero con experiencia, ya yendo con otra estrategia, con una estrategia de diferenciación, de liderazgo en costos. Eso es un poco lo que veíamos en las clases pasadas con mayor profundidad, porque fue una hora de clases, hablábamos de estos temas, les recomiendo que vean los videos, les va a poder servir. Pero eso era solo para hacer un pequeño recordaris de lo que vimos. Ahora vamos a hablar de una organización emprendedora. Una organización emprendedora tiene, digamos, una estructura básica de que normalmente eso es lo que se repite en una organización que recién empieza, de que tiene pocos colaboradores o no tiene colaboradores, o sea, tiene muy pocos o no tiene, porque normalmente es la cabeza, el dueño, el que dirige la organización, y es él solo el que hace todos los servicios, digamos, todos los movimientos, se apoya de tercerizaciones, o tiene un staff muy pequeño. Tiene una jerarquía administrativa muy básica, muy mínima, tendrá una o dos áreas mínimo, no es que el área administrativa se divide en contabilidad, se divide en administración, se divide en finanzas, se divide en recursos humanos, eso no pasa, normalmente hay una sola área administrativa que hace absolutamente todo. Tiene un poder ejercido por el máximo ejecutivo, que normalmente es el dueño. Es difícil que surjan políticas en estas organizaciones que recién empiezan, que recién están emprendiendo. Todos los trabajadores reportan generalmente al jefe, que es el dueño. El manejo de los problemas y de la innovación va para el máximo ejecutivo. Entonces, si nos damos cuenta, cuando una organización recién empieza, su estructura básica va en un centro enfocado en el líder, enfocado en el dueño, enfocado en el ejecutivo general. Eso es lo que suele pasar en las organizaciones que recién empiezan. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuáles son las condiciones? El contexto interno es sencillo. Para que el líder pueda ejercer su influencia directa en la organización, esta se vuelve más económica y puede variar en el tiempo. A lo que me refiero es de que la idea de cuando una empresa empieza, siempre se dan estas condiciones, que trata de no invertir en mucho personal para que, digamos, en lo que se preocupe sea en los productos y en los servicios, y no, digamos, en una organización, en una cultura, en una estructura organizativa, en una estructura de organización. Entonces busca que el contexto sea muy sencillo, tener pocos colaboradores, todo para que el líder pueda ejercer, digamos, su influencia entre los pocos que haya. Esto es más económico, pero puede variar en el tiempo. Tiene una forma autocrática de organización. Toda organización emprendedora tiene una forma autocrática porque va enfocada en el líder, digamos que él es el que decide qué se hace y qué no, esté mal o esté bien. Las decisiones relativas a la estrategia y operaciones centralizadas van desde el máximo poder, y existe una oportunidad de mejora, que es el tomar las decisiones. Al tomar las decisiones un solo individuo, que es el jefe, los miembros de la organización pierden la iniciativa. Esto es algo que pasa mucho en, digamos, los emprendimientos, y me gustaría que dentro de todo, cuando nosotros tenemos una empresa pequeña y, por ejemplo, existe esa frase que dice, prefiero mantenerme pequeño, no tener tanto personal, porque eso genera problemas, prefiero que las decisiones las tome yo, las estrategias las tome yo, que suelen decir los dueños, y yo veo el enfoque a dónde vamos a ir. Esto, por un lado, puede ser bueno, entre comillas, porque tus costos no van a ser muy altos. Por otro lado, tienes la ventaja de que, digamos, como son pocas personas en la empresa, todos van a saber la misión de la empresa y hacia dónde van. Pero lo que sucede es que al momento que tú quieras empezar a crecer como empresa, digamos que has fomentado una rutina, has generado una conciencia en donde cada uno de tus colaboradores perdió la iniciativa. Porque al tomar tú solo siempre todas las decisiones y decidir qué es lo que se hace, qué es lo que no, cuál es el camino, cuál es la estrategia, tu equipo, los colaboradores, a través del tiempo van a empezar a perder la iniciativa de proponer cosas nuevas. Y eso va a ser un gran problema para ti, porque lo bueno de tener, digamos, un emprendimiento, de tener una empresa, es que no solo te escuches a ti, tú tienes que escuchar al resto. Siempre las personas tienen algo más que aportar. Cuando las personas se sienten escuchadas, valoradas y reconocidas, siempre van a dar un extra, van a tener esa iniciativa y esa proactividad de cosas que quizás tú no te diste cuenta, porque vas a estar pensando en tantas cosas que hay cosas que se te van a pasar.
pero va a ser útil que gente a tu cargo, que gente de tu grupo, que gente de tu empresa, de tu emprendimiento, te haga ver detalles que tú no estás viendo de innovación, de nuevas estrategias, para poder ir creciendo, mejorar tu rentabilidad. Pero si tú creas una conciencia en donde tú eres el único que toma las decisiones y tú lo único y siempre lo que tú dices es lo que se va a hacer y no necesitas escuchar al resto y ninguna idea, digamos, es más importante que la tuya porque tú eres el dueño y tú tienes la experiencia, es lo que se suele cometer siempre en estas empresas que están emprendiendo, vas a generar, quitarle la iniciativa, vas a generar este círculo, este círculo vicioso en donde los trabajadores van a trabajar lo mínimo indispensable enfocado a lo que tú les pidas y nunca vas a poder agregar un valor adicional que te da poder trabajar con un grupo de gente a tu cargo. Entonces, les digo esto para que reflexionen, porque estas son las condiciones generales que se dan en un emprendimiento, pero de una u otra forma son los errores que ya se saben, pero podemos anticiparnos y lograr mejorarlos. Sí, sí es cierto tener en cuenta que al principio vamos a ser pequeños, pero quítense la mentalidad que ser pequeños para siempre es bueno porque, digamos, tienes más control, porque tienes menos costos. Si vas a empezar a crecer, vas a necesitar más gente, vas a necesitar vender más, vas a necesitar más ideas. Nunca rompas esta iniciativa, esta proactividad de tus colaboradores para darte ideas nuevas. Nunca las deseches. Siempre toda idea es idea, nunca es mala. Debes tenerla en cuenta porque puede sumar a tu emprendimiento. Hablemos un poco de las industrias que surgen como estrategia competitiva. Pueden adaptarse por avances tecnológicos, nuevas necesidades, pueden darse, mejor dicho, por avances tecnológicos, nuevas necesidades del mercado, cambios en la relación de los costes, cambios económicos, cambios sociológicos, pero ¿qué tienen en común? ¿Cuáles son las características en común de todas estas, cuando empiezan a surgir, digamos, cuando empiezas a utilizar estrategias competitivas, cuando empiezan a surgir estas nuevas industrias? La incertidumbre tecnológica, la incertidumbre estratégica, escasa información en los competidores, altos costos iniciales. Cuando empieza a surgir, digamos, y lo tenemos muy claro en la pandemia que estamos viviendo, esta era una industria que empezó a surgir. Nosotros no teníamos concebido, por ejemplo, hacer deliveries o empezar a vender mascarillas, protectores faciales. Esta es una industria que empezó a surgir. Pero ¿qué características tiene para nosotros como empresa entrar a un mercado de una industria que empieza a surgir? Que vamos a tener una incertidumbre tecnológica, porque de hecho, como es una industria nueva, no vamos a saber la tecnología exacta que debemos usar para entrar a esta industria. También vamos a tener una incertidumbre estratégica. Claro, yo siempre les digo, ustedes van a decir, sí, pero la docente Ximena que me hablaba del planeamiento estratégico nos decía que antes de lanzarnos a la piscina debíamos tener una estrategia, debíamos saber cómo lanzarnos, pero en una industria que surge, la pandemia, ¿cómo vamos a tener tiempo? Simplemente tenemos que seguir adelante y empezar. Bueno, es cierto, esas cosas pasan cuando una industria surge. Aún así, hay ciertas tácticas que son medidas o acciones a corto plazo que no son necesariamente estratégicas, pero que de funcionar pueden convertirse en estrategias a largo plazo. La idea es que sepas anotar estas tácticas, sepas saber lo que hiciste y después de un corto plazo de haber empezado en estas industrias que surgen, puedas definirlas y empezar a crear tu estrategia, no por empezar de manera simplemente activa o de manera haciendo un montón de acciones o tácticas, va a ser una justificación para no darte el tiempo y poder planificar estratégicamente. Además, hablábamos de los compradores por primera vez, las opciones estratégicas, la integración de la estructura de la industria, factores externos en el desarrollo de la industria, funciones cambiantes de proveedores y canales, movimientos tácticos para combatir los problemas que limitan el desarrollo. Entonces, todas estas son características comunes a las que nos enfrentamos como emprendedores en una industria que recién surge. Claro, si yo les digo, bueno, vamos a entrar a la industria de pasteles, es una industria que está desde hace tiempo, que ya sabemos qué tecnología debemos usar, ya sabemos cómo debemos entrar, ya sabemos qué opciones estratégicas podríamos tomar, ya conocemos a los clientes
ya sabemos los costos de nuestros insumos, pero cuando de la nada queremos utilizar una amenaza en una oportunidad, queremos entrar a una industria que surge, estas son las características que tenemos en cuenta, que son las características comunes a las que nos vamos a enfrentar y podamos tener la capacidad de resolverlas de manera anticipada y de manera veloz. No dejar que pase mucho tiempo, porque si no perdemos opción en el mercado y perdemos clientes. Hablemos entonces de las industrias que surgen en la estrategia competitiva, pero enfocándonos en las barreras contra el ingreso inmediato. ¿Qué barreras podemos encontrar? Tecnologías patentadas. Por ejemplo, queremos entrar rápidamente para convertir esa amenaza en una oportunidad y encontramos que hay tecnologías patentadas y eso nos genera un poco de barrera. Acceso a canales de distribución. Ok, de repente para todos es nuevo los productos que vamos a realizar, pero hay otras personas que tienen un mayor acceso a canales de distribución o ya tienen a sus distribuidores y para nosotros va a ser un poco más difícil encontrarlos o encontrar un buen precio. Acceso a mano de obra cualificada, materias primas o otros insumos, ventaja de costes debido a la experiencia, riesgo, que es lo que incrementa el costo de la oportunidad de capital. Todas estas son barreras que vamos a encontrar. Pero ojo, son barreras, no son limitantes. Las vamos a poder superar, pero hay que tener en cuenta que esto es lo que nos puede pasar. Entonces, tener un plan B para poder ir superando cada una de las barreras que vamos contando. Por ejemplo, acceso a mano de obra cualificada. Tener una buena estrategia de contratación para lograr el personal que uno quiere, una buena estrategia de retribución, porque si estamos iniciando probablemente vamos a necesitar buenos trabajadores, o quizás enfocarnos en trabajadores que quieran ganar experiencia con nosotros, van a ser una mano de obra más barata, pero con mucha energía, digamos, mucho enfoque, muchas ganas de crecer. Entonces probablemente se les retribuya de una manera más significativa en cada logro de los objetivos, pero son personas que van a iniciar con un sueldo no tan alto y van a poder minorizar, o sea, bajar nuestros costos. Entonces son detalles que tenemos que tener en cuenta en una industria que surge. Era importante verlo porque de hecho estamos viviendo una pandemia y es un poco más de lo que les decía, un entorno cambiante. Esto va a pasar siempre. Siempre va a haber algo muy parecido a una pandemia que de una u otra manera va a ser una industria que surge y nosotros tenemos que tener la posibilidad de saberla convertir en una oportunidad. Saber que hay barreras contra el ingreso inmediato, pero tenemos que ingresar. Saber que hay condiciones comunes, difíciles, pero que igual debemos ingresar. Y nuestro éxito va a ser ingresar de una manera correcta y efectiva y rentabilizar en una industria que surge, porque es donde, digamos, siempre que hay más riesgo, hay más posibilidades de ganar en proporción mucho más de lo que solemos ganar en una empresa común. ¿Cuáles son las causas para que una industria sea diversificada? Cuando hablamos de una industria que tiene productos similares, pero con mucha diversificación. Cuando hay bajas barreras de ingresos globales, cuando hablamos de una industria a la que es fácil ingresar, es más posible que esto genere menos costos, porque no vas a tener muchas barreras y puedas invertir más en diferenciar. Cuando no existen ventajas de negociación entre con los proveedores ni compradores, cuando hay diversas necesidades en el mercado y cada comprador quiere una característica determinada del producto. Es decir, cuando entres a una industria y quieras ver qué estrategia genérica voy a usar, es liderazgo en costos, voy a utilizar diferenciación, voy a utilizar la estrategia de segmentación de mercado. Si soy pequeña, siempre vayan por la estrategia de segmentación de mercado, pero digamos que han crecido un poco más y quieren empezar a migrar de estrategia. Bueno, si quieren empezar a usar la estrategia de diferenciación, enfóquense en una industria que sea diversificada, no en una industria que tenga productos estandarizados. Porque normalmente las industrias diversificadas van a tener lo que mencionamos aquí. Vamos a tener compradores con diversas necesidades en el mercado. De repente van a buscar un mismo producto, pero con distintas necesidades. Entonces van a ser más accesibles al momento que nosotros podamos agregar o cambiar o modificar alguna característica del producto y podamos, digamos, tener esa ventaja competitiva frente a nuestro entorno, porque va a ser valorado. Cuando normalmente el producto es estandarizado, no se valora la diferencia, se valora el precio más bajo. Después hablamos de la alta diferenciación de productos, especialmente basada en la imagen, y que ninguna de las empresas ha desarrollado la capacidad y los recursos necesarios para lograr una participación
significativa. Entonces, cuando vemos a un mercado, a un segmento, a una industria, en donde no hay una empresa grande, por ejemplo, no hay una Coca-Cola, no es que entramos a la industria de gaseosas y hay un monstruo que es Coca-Cola, no, cuando entramos a una industria donde hay muchas pequeñas empresas compitiendo, cuando vemos que los compradores sí hacen caso a las diferenciaciones, sí les gustan características determinadas del producto, cuando de repente se valora la imagen del producto y no necesariamente, o no solamente la calidad, ¿no? Cuando hay ventajas de negociación con los proveedores, tenemos proveedores que son accesibles, de repente tenemos proveedores con insumos o recursos que no sean tan costosos, es una industria a la que vamos a poder generar una ventaja competitiva a través de la diferenciación, pero siempre teniendo un buen equipo de innovación, porque la diferenciación tiene que ser una diferenciación sustentable y una diferenciación valorada por los clientes, no puede ser cualquier tipo de diferenciación. Pero en un mercado así, entrar por liderazgo en costos no es muy conveniente, porque si tienes a un grupo de clientes que valoran las características del producto, no necesariamente el precio bajo, probablemente te metas con el precio bajo, pero prefieren ellos pagar algo adicional porque están valorando algo extra. Y les pongo el caso de Starbucks, esta cafetería muy conocida, con mucha fama, que se encuentra en muchas partes del mundo, vende un café rico o feo. Eso es muy poco relevante, depende del gusto de cada uno, pero claramente el mayor porcentaje de consumidores que van a tomar un café en Starbucks no lo hacen por el café, lo hacen por dos cosas específicas. La primera, por la experiencia. Se reconoce que la experiencia que brinda Starbucks es, de servicio es una experiencia mucho más alta en nivel que el resto de cafeterías. De hecho, ellos buscan recordar tu nombre. Si eres un cliente frecuente y empiezan a llamarte por tu nombre, lo que hacen que te sientas importante. Tienen ciertas estrategias digamos, de habilidades blandas que hacen de alguna manera que su servicio esté un paso adelante que el de su competencia. Y otro punto de diferenciación que tiene Starbucks, y también lo reconoce, es que más allá de su café, la gente va por algún tipo de estatus. Salir a la calle con, con un vaso que diga Starbucks te da cierto nivel de estatus. Entonces, muchas veces en una industria diversificada, el precio más bajo no es lo que importa, porque las personas en Starbucks, por ejemplo, están dispuestas a pagar mucho más de lo normal por un café que no importa si es rico o feo, porque pagan por la experiencia o pagan por el estatus. Entonces, si tú ahí, por ejemplo, vendiendo café, quieres diferenciarte o quieres usar una estrategia de liderazgo en costos, probablemente no sea la mejor estrategia, porque los consumidores que van a comprar ese café no están enfocados en pagar menos, están enfocados en la estrategia, o en la experiencia, o están enfocados en el estatus. ¿Qué más les puedes dar aparte del café? Entonces, es importante que ustedes puedan determinar a qué industria están enfocándose. Dependiendo de la industria, si es una industria que surge, digamos, qué tienen que tomar en cuenta para anticiparse y superarlos. Si es una industria diversificada, no vayan por una estrategia de liderazgo en costos, vayan por una estrategia enfocada en diversificarse, en diferenciarse. Si ya ganaron experiencia, ya ganaron aprendizaje y están en una industria donde el producto es estándar, papel higiénico, por ejemplo, el producto es estándar, entonces vayan de repente teniendo la misma calidad, pero con un liderazgo en costos, y bajen sus costos para no maten su margen de utilidad, bajen su precio y bajen sus costos. Entonces siempre ustedes, y lo que suelo decir, son empresas pequeñas, tienen mucho por arriesgar, no quieren perder tanto. Entonces digamos que sus pasos o sus acciones siempre van a ser enfocadas a ser lo más certeras posibles, porque a diferencia de una empresa grande que si se equivoca quizás no pierda, en una decisión quizás no pierda tanto, una decisión equivocada para ustedes puede sí significar un golpe fuerte como empresa. Entonces, cada decisión o cada acción o cada táctica que hagamos tiene que tener un pensamiento previo. No se dejen guiar solamente por sus impulsos.
Y digo solamente porque a veces los impulsos son buenos, pero no solamente por sus impulsos. Traten de guiarse en base a un estudio, llénense de información de su entorno, de sus factores internos como empresa, no por ser un emprendimiento y por tener todo el poder como dueños, resten importancia o corten la iniciativa de sus colaboradores, porque a veces son ellos los que les pueden dar las mejores ideas. Busquen siempre reconocerlos y pedirles sus opiniones y pedirles más ideas. No traten de centrar toda la decisión solamente en ustedes, porque eso va a cortar la iniciativa. Y estudien sus industrias. Aprovechen y conviertan sus amenazas en oportunidades. Hablemos entonces de consejos para un mejor desarrollo. Hablamos de una descentralización administrativa, instalaciones, especialización de producto segmento, valor agregado incrementado, franqueza en costes. ¿A qué nos referimos en una descentralización administrativa? Implica mantener las operaciones individuales de la forma más pequeña y autónoma posible. Cuando hablamos de instalaciones, y esos son consejos que les doy para que tengan un mejor desarrollo como emprendimiento, es que intenten, sé que puede aumentar un poco los costos, pero intenten diseñar una instalación estándar para su empresa. Intenten que no sea en su casa, y si es en su casa, separen un espacio específico para que la empresa funcione, que, digamos, se diferencie un poco de lo que es casa, lo que es empresa, no solamente para ustedes, sino también para el equipo de trabajo que va a venir a trabajar con ustedes, porque esto los va a hacer más efectivos. Una instalación crea mayor efectividad y productividad en el trabajo. Creemos una especialización en productos para ganar poder de negociación con proveedores y mejorar la imagen percibida por compradores de cierta área particular del producto. Es bueno enfocarnos y especializarnos en algún producto o en algún segmento, como les decía, eso es un consejo para ustedes como pequeñas empresas. Buscar el valor agregado incrementado, o sea, añadir una característica como valor agregado a tu producto y que perdure en el tiempo. Eso puede no solamente ser una característica de tu producto o servicio, pero puede ser una característica de tus servicios de venta, tu atención al cliente. De repente tu producto es igual que la competencia, pero tu atención al cliente es superior, o tu servicio post-venta es superior, sueles darle descuentos, sueles darle un trato especial, un coqueteo a tus clientes post-venta, entonces tus clientes te van a comprar no necesariamente por las características que añadiste a tu producto, sino por ese valor agregado que añadiste a tu servicio total, a tu venta total. Y franqueza en costes. Ten en cuenta que eres pequeño, que eres un emprendimiento nuevo, no te lances con costos muy altos, empieza a ir escalando a través de tus costos, ten un estricto control, atiende, la idea es poder atender a detalles para poder bajar tus precios y obtener mejores utilidades. Estos son los consejos que les doy a ustedes como pequeñas empresas o como nuevos emprendimientos. No se van a quedar pequeños siempre. Recuerden esa frase, decir, quiero quedarme pequeño porque es lo más simple, tengo más control, no siempre es lo mejor. Enfoquémonos en crecer y vender más. Lo único que necesitamos son nuevas ideas, buen entorno, buenos colaboradores y podemos crecer. No hay límites. Entonces, enfoquémonos un poco, voy a hablarles qué es estos conceptos. Como les dije, la clase de hoy es poderles dar consejos para que puedan implementar bien sus estrategias. Ya en el primer módulo hablábamos que era una estrategia, veíamos distintas clases de estrategias y objetivos. Aquí es cómo pueden implementarlo. Hablemos del nicho, que es lo que más me importa cuando hablamos de un nuevo emprendimiento o cuando hablamos de una empresa, una pequeña o una microempresa. Este concepto es cuando una organización, para llevar a cabo una estrategia de nicho, debe evitar a organizaciones más grandes y asentadas. Si bien es cierto, siempre les digo, la competencia no es mala, no teman, la competencia nos hace ser mejores. Sí es importante evitar al inicio tanta competencia y sobre todo de competencia tan grande, porque es posible que nos mate desde el principio. Entonces, tratemos de encontrar ese segmento del mercado de personas con características, de consumidores con características homogéneas, que están buscando algo que aún el mercado no les ha dado. Va a ser un grupo pequeño, pero si los logras, digamos, enamorar, te van a comprar siempre a ti.
Para esto, hay unas condiciones bajo las cuales tal vez sea posible la competencia directa. Nuevas reglamentaciones, nuevas tecnologías, oportunidades en la diferenciación del producto, no solo en el agregado de las características, sino también mediante su eliminación. Desafíos exitosos. Acá hablamos un poco de cómo podemos lograr o conseguir ser exitosos en ciertos desafíos o en los desafíos o en el desafío, mejor dicho, que tiene emprender un negocio. Y lo resalto en este texto, que es todas las empresas que enfrentaron grandes desafíos, hablamos de desafíos como emprender o desafíos como tener algún tipo de amenaza y poderla convertir en una oportunidad. Entonces, todas las empresas que enfrentaron grandes desafíos, si bien no compitieron en la misma manera, cada uno utilizó la estrategia que quiso, liderazgo en costos, diferenciación, segmentación, etc., todas fueron guiadas por líderes innovadores, líderes que no se resistían al cambio, líderes que abrazaban el cambio. Solemos decir mucho esa frase, las empresas abrazan el cambio, pero es mentira, no todas las empresas, de hecho está en el ADN del ser humano resistirse al cambio. Pero todas las empresas que fueron exitosas al momento de enfrentarse a grandes desafíos, todas fueron guiadas, fueron lideradas por líderes innovadores que ponían en duda la sabiduría convencional dentro de la industria. O sea, lo que se decía de la industria que debía ser, ellos lo ponían en duda y desafiaban a la industria y salían adelante. Ustedes como emprendedores, como dueños de la empresa, tienen que tener esto por delante. Si ustedes lo tienen, todos sus colaboradores, todas sus personas claves lo van a tener también. Así que es importante que ustedes sean estos líderes innovadores. Una empresa nueva no está interesada en el status quo, y eso es otra idea que tienen que sacarse de la cabeza. De repente, por ser nueva, queremos, digamos, copiar algunos manejos que han utilizado otras empresas y de repente quedarnos en nuestro status quo porque no queremos arriesgarnos, porque no queremos perder tanto. Sabemos que el golpe en una empresa pequeña es más fuerte que una empresa grande, entonces eso quiere hacernos permanecer en nuestro status quo, pero no. Para tener éxito, para lograr el éxito, una empresa nueva no está interesada en el status quo, no se enfoca en el status quo. Deben estar integradas por personas que se comprometen con la organización más allá de las condiciones con las que se trabaje y con los recursos que se cuente. Entonces, para esto, también es importante que ustedes tomen en cuenta a las personas con las que trabajan, no les corten las alas, no les corten la iniciativa, deben reconocer sus esfuerzos, reconocer sus méritos, reconocer sus objetivos. Son pocos, así que tienen la posibilidad de, digamos, tener un buen grupo consolidado. Si logran esto, van a lograr que este equipo sea altamente comprometido con los objetivos. Incluso si logran vincular sus objetivos personales con los objetivos de la empresa, los trabajadores, los colaboradores van a sentir que cuando a la empresa le va bien, a ellos le va bien. Entonces su compromiso va a ser más alto de lo normal. Esto es algo que en una empresa se puede dar con mayor intensidad que en una empresa pequeña. Perdón, en una empresa grande. En una empresa pequeña se puede dar con más intensidad que en una empresa grande. Porque como somos pocos, es posible generar esta cultura, generar esta visión del líder como un líder innovador y dar esa motivación al saber que tus ideas son escuchadas, de comprometerte más, porque sabes que lo que le va bien a la empresa te va bien a ti. Entonces, esto es algo que tenemos que tener aquí en nuestro mindset de empresarios para lograr superar de manera exitosa nuestros desafíos. Hablemos de, existen algunas barreras en la fabricación. Si la respuesta requiere cambios organizacionales o de jerarquía en cuanto a los reportes dentro de la empresa, es probable que la empresa retrase su respuesta. Y esto es porque al momento de emprender una organización va a ser muy difícil de por sí tener una jerarquía, tener una estructura bien diseñada como empresa, porque recién estamos empezando, somos pequeños, no tenemos, como les decía, tantas áreas administrativas. Entonces, cuando hay algún cambio en específico del entorno que requiera de cambios organizacionales, para nosotros en específico va a ser un poco complicado, pero no va a ser difícil ni va a ser imposible. Vamos a poderlo superar mientras más información tengamos previa para tener una posibilidad de reacción más pronta de lo que podríamos tener comúnmente. Y por último, vamos a hablar de cómo limitar o cómo se limitan los precios existentes. Hablamos de productos estandarizados,
de distorsión de productos y del canibalismo de productos existentes. Esto es en base a los productos que nosotros tenemos, a veces cómo nuestros precios se pueden ver limitados. Cuando hablamos de productos estandarizados, es en un mercado ya establecido, los nuevos competidores van a desarrollar un enfoque común para que se pueda competir. Esto permite estandarizar políticas en cuanto a precios, servicios de venta, distribución, producción y otras actividades funcionales. Cuando hablamos de distorsión de productos, nos referimos al precio de un producto que se fija para recuperar la inversión de otro menos rentable. O sea, como tienes un producto menos rentable, vas a fijar el precio de otro para poder recuperar la inversión de uno de los que tienes. Si tú vendes dos productos y tienes uno que no es rentable, vas a querer, digamos, recuperar su inversión con otro producto. Y aquí es donde se abre la posibilidad a la cual es difícil de responder, porque quizás por utilizar esta estrategia al final termines matando dos de tus productos. Y por último, cuando hablamos del canibalismo de productos existentes. Las empresas que afrontan una respuesta deben cuidarse de que los esfuerzos por proteger un producto en específico determinen pérdidas de venta en otro producto. Entonces, esto es, si les pongo el caso de Coca-Cola, enfocarse mucho en proteger uno de tus productos requiere de mucha inversión y te vas a despreocupar y no vas a ver los demás productos que tienes en venta, te vas a enfocar porque este no muera, pero los otros van a empezar a morir. Estos son, digamos, 3 escenarios que suelen surgir al momento de nosotros limitar nuestros precios de productos que ya tenemos, digamos, en oferta. Estén atentos, que no les pase, si se enfocan en uno, no dejen el enfoque en los demás, no traten de recuperar precios de un producto con otro, cada producto tiene que tener su propia rentabilidad, así esta sea mínima, pero debe tener su propia rentabilidad, y si no tiene, no deberíamos continuar con este producto, o de repente sí, porque estratégicamente no nos da rentabilidad, pero de una u otra forma nos da presencia y podemos tenerlo por un tiempo determinado. Eso va a depender de las estrategias que queramos tener como empresa. La próxima clase de esta unidad 2, del módulo 2 del curso de planeamiento estratégico, vamos a hablar de la matriz BCG, que también habla un poco de los productos que vendemos, vamos a hablar de la vaca, el perro, del producto estrella, algo de eso pueden haber escuchado, para también utilizarlo en nuestros emprendimientos. Recuerden que el foco de este curso es que si ya tienen un negocio, ustedes puedan profesionalizarlo con estructuras que los lleven a una mayor rentabilidad, porque va a ser un conjunto de acciones planificadas para lograr una estrategia y no simplemente acciones que se hacen por impulso. Digamos que estas que por impulso traen muchos más errores y la rentabilidad se ve un poco opacada. Si tenemos un negocio con estándares más profesionalizados, con procesos más profesionalizados, vamos a poder generar una mayor rentabilidad en comparación a la que estamos generando. Este curso también me ha enfocado a nuevos emprendimientos para que desde sus inicios puedan cimentarlos con una mayor estructura, una mejor estructura, brindándoles herramientas eficaces para poder rentabilizar con mayor eficiencia. Y por último, si es que no tienes una empresa o si es que no estás emprendiendo, también a ti como profesional, como personal clave de alguna empresa, puede llevarte a agregar algún tipo de valor adicional a tu trabajo y puedas ser reconocido y puedas llevar a tu empresa a un siguiente nivel. Los dejo con una reflexión final de Michael Porter, que digamos que es una de las personalidades más importantes dentro de la administración, dentro de este mundo del planeamiento estratégico. Él digamos, trajo o nos trajo definiciones como ventaja competitiva, cadena de valor, las 5 fuerzas de Porter, que también lo hemos visto en el curso, y que me pareció una cita importante de mencionar en el curso de hoy. El performance superior solo se obtiene por tener eficiencia operacional o mejor posición estratégica. Lo primero, o sea, la eficiencia operacional, lo primero significa hacer las mismas cosas de la mejor manera posible siempre. Y lo segundo significa una propuesta de valor única y sostenible en el mercado.
Si queremos tener un mejor performance o un performance superior al de nuestra competencia, debemos lograr una eficiencia operacional que nos va a permitir hacer las cosas lo mejor posible, digamos, a través del tiempo. Y por último, tener una posición estratégica, poder armar este planeamiento estratégico nos va a poder llevar a tener un valor único como empresa y sostenibilidad en el mercado. Y lo que siempre digo, la competencia no es mala, la competencia nos hace crecer, pero sí es cierto que nosotros, y nuestro deber es tener esta ventaja competitiva, buscar con cuál estrategia logramos estar un paso adelante que nuestros competidores. Mi nombre, no recuerdo si me presenté al inicio, es Ximena Briceño. Yo soy docente de este curso en CAMEX, del curso de planeamiento estratégico para pymes. Me pueden contactar a mx.briceñosilva@gmail.com. Me apasiona lo que hago, si tienen alguna consulta los puedo apoyar. Tengo especialidad en gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos y habilidades blandas. Entonces, el tiempo nos ha quedado, pero súper justo, de hecho me pasó unos 3 minutos. Muchas gracias por estar conectados. Digamos que ustedes puedan desarrollar o quieran desarrollar sus habilidades, habla muy bien de ustedes y definitivamente va a aportar mucho para sus negocios futuros, para sus trabajos. Este es el mundo en el que estamos y es importante prepararnos y anticiparnos e incluso poder, digamos, actualizarnos constantemente para poder agregar valor a nuestras profesiones, a nuestros emprendimientos. Con eso me despido, que tengan un buen día. Si quieren ver las otras sesiones porque no han podido seguir el curso desde el inicio, pueden revisarlas, están grabadas en el Facebook de CAMEX, y si quieren algún tipo de asesoramiento o tienen alguna pregunta, pueden escribirme a mi correo, lo respondo rápidamente y me apasiona lo que hago, así que puedo apoyarlos. Muchas gracias, nos vemos.